¿Sabías que para realizar una correcta lectura de un radar por lo general se usan funciones trigonométricas? Un radar es un sistema que por medio de ondas electromagnéticas permite medir distancias, altitudes, direcciones y velocidades de diferentes objetos, bien sea estáticos o móviles. Se usan generalmente en aeronaves y barcos para facilitar la detección y evitar la colisión con otros objetos. El funcionamiento de estos sistemas se basa en emitir un pulso de ondas de radio. Estas, al llegar al objetivo, se reflejan y son recibidas de vuelta al mismo punto de emisión. Las ondas que regresan permiten obtener mucha información, la cual se organiza y caracteriza de acuerdo a la categoría de interés, por ejemplo, la posición. Una vez se ha hecho todo el proceso, se debe realizar la lectura de esta información. Es aquí donde entra el uso de las funciones trigonométricas, ya que a partir de los ángulos formados por las superficies en donde rebote la onda y la distancia a la que se está, se puede calcular otros datos como velocidad, altitud, distancia horizontal, entre otras. Hola, soy Dinamico, tu compañero para recorrer el camino de la matemática. El día de hoy estudiaremos las funciones trigonométricas para ángulos en posición normal y la relación existente entre los ángulos que se forman en los diferentes cuadrantes. ¿Estás preparado? ¡Vamos a comenzar! En la primera actividad tendrás que completar la tabla con los signos que corresponden a cada función trigonométrica de acuerdo a la información de la imagen. Te ayudaré a llenar la fila del primer cuadrante. ¿Recuerdas cómo calculamos las funciones trigonométricas en la página de circunferencia unitaria? Si te acuerdas, construyamos un triángulo rectángulo de tal forma que el vértice que queda sobre la circunferencia define los valores del seno y coseno del ángulo. En este caso, primero identifiquemos los signos de las coordenadas que tiene el vértice del triángulo en el primer cuadrante. Si te fijas, la coordenada X, que corresponde al coseno, es positiva, por lo que llenamos la casilla del coseno del primer cuadrante con el símbolo que representa un valor positivo. Por otro lado, la coordenada en Y, que es igual al seno del ángulo, es también positiva, por lo que llenamos la casilla del seno también con el símbolo que representa un valor positivo. Ahora miremos el caso de la tangente. Cabe recordar que la tangente se calcula dividiendo el seno entre el coseno del ángulo. Como las dos cantidades son positivas, la división de estas dos cantidades también es positiva. Llenamos la casilla correspondiente. En el caso de la cotangente, esta tendrá el mismo signo de la tangente, ya que son funciones recíprocas, y se calcula al dividir 1 en la tangente. Ubicamos el signo positivo en la casilla de cotangente. Este mismo razonamiento lo podemos extender a la secante y a la cosecante, que son recíprocas, con las funciones coseno y seno. Respectivamente, terminamos de llenar la fila del cuadrante 1. Pausa el video y termina de completar la tabla de los signos faltantes. ¡Wow! Resolviste la actividad 1 muy rápido. Se nota que aprendes a gran velocidad. Ahora desarrollaremos la actividad 2, pero primero te aclararé algunos términos que necesitas y te daré algunos ejemplos. Un ángulo en posición normal es aquel cuyo vértice se encuentra en el origen del plano cartesiano y su lado inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas. El origen del plano cartesiano algunos ángulos y determinamos si están o no en posición normal. El ángulo OAD no está en posición normal porque, aunque su lado inicial esté en el semieje positivo de las abscisas, su vértice no se encuentra en el origen. El ángulo COE tampoco está en posición normal, porque a pesar de que su vértice esté en el origen de su lado inicial, no está en el semieje positivo de las abscisas. Finalmente, el ángulo AOB sí se encuentra en posición normal, dado que cumple con las dos condiciones. Tiene su vértice en el origen del plano y su lado inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas. Ahora te explicaré lo que es el ángulo de referencia. Este es un ángulo agudo, es decir, su medida es positiva e inferior a 90 grados, que representa un ángulo en posición normal de cualquier medida. Te mostraré un ejemplo en cada uno de los cuadrantes.
Llamaremos a nuestro ángulo θ y a su ángulo de referencia alfa. En este caso, del primer cuadrante, el ángulo de referencia resulta ser el mismo ángulo θ, dado que el ángulo θ es agudo. Esto se cumple para todos los ángulos en el primer cuadrante. Pasemos ahora al cuadrante 2. En este caso, el ángulo alfa corresponde al suplemento del ángulo θ. Por ejemplo, en el ángulo θ cuya medida es de 132 grados, su complemento es igual a 48 grados. Esta medida corresponde al ángulo alfa. Esto se cumple para todos los ángulos en posición normal cuyo lado final está en el segundo cuadrante. Miremos qué pasa ahora en el tercer cuadrante. Para los ángulos en posición normal cuyo lado final está situado en el tercer cuadrante, encontramos que el ángulo de referencia es igual a sustraerle 180 grados a la medida del ángulo. Por ejemplo, si el ángulo θ mide 224 grados, a este valor le quitamos 180 y llegamos a que la medida del ángulo de referencia es igual a 44 grados. Esto se cumple para todos los ángulos cuyo de referencia es cuyo lado final está en el tercer cuadrante. Llegamos finalmente al cuarto cuadrante. En este caso, el ángulo de referencia es igual a lo que le falta al ángulo θ para completar un ángulo de 360 grados. Por ejemplo, si el ángulo θ tiene una medida de 318 grados, su ángulo de referencia mide 42 grados, que es lo que le falta a θ para completar un ángulo de 360 grados. Hemos comprendido qué es un ángulo en posición normal y cómo calcular el ángulo de referencia de todo ángulo. Pero, ¿para qué nos sirve esta información? ¿Te ha pasado que cuando calculas la apertura de un ángulo a través de las funciones trigonométricas llegas a otro ángulo? Esto sucede porque las funciones trigonométricas son cíclicas y sus valores son iguales para infinitos ángulos. Cuando las funciones trigonométricas de dos ángulos son iguales, resultan tener el mismo ángulo de referencia, pero pueden encontrarse en diferentes cuadrantes. ¿No me crees? Calcula el valor de la función seno en el ángulo de 210 grados. ¿Cuánto obtienes? Menos un medio, ¿cierto? ¿En qué cuadrante está este ángulo? Se encuentra en el tercer cuadrante, por lo que su ángulo de referencia mide 210 menos 180, es decir, 30 grados. Ahora calcula la función seno para un ángulo de 330 grados. ¿Es la misma respuesta? Sí, obtenemos menos un medio. Ahora, este ángulo se encuentra en el cuarto cuadrante, por lo que su ángulo de referencia tiene una amplitud igual a 360 menos 330. Esto es igual a 30 grados. ¿Ves que tenía razón? Es más, si calculamos el valor absoluto de la misma función trigonométrica de los ángulos y del ángulo de referencia, resultan ser iguales. Es este principio el que usaremos para completar la tabla de la actividad 2. Te explicaré cómo debes completar con un ejemplo. Si observas en la primera fila, se encuentran un ángulo θ en posición normal cuya medida es igual a 140 grados. Calcularemos el valor de la función tangente para este ángulo y un ángulo que tenga el mismo valor en la misma función trigonométrica. Lo primero es identificar el cuadrante en el que se encuentra el lado final. Este ángulo es mayor a 90 grados y menor a 180 grados, por lo que está en el segundo cuadrante. Llenamos la casilla correspondiente. Ahora verifiquemos el signo que tendrá el valor de la tangente. Te tengo una excelente noticia. En la primera actividad ya determinamos esto. Lo único que tendrás que hacer es buscar el signo que toma la tangente en el segundo cuadrante. ¿Ya lo encontraste? ¡Exacto! Es el signo negativo. Llenemos la casilla con este símbolo. Enseguida, tendremos que calcular el ángulo de referencia.
Como el lado final del ángulo está en el segundo cuadrante, entonces su ángulo de referencia es el suplemento de θ, es decir, 180 menos 140 igual a 40. Este es el valor del ángulo de referencia. Ubiquemos este valor en la tabla. Calculamos el valor absoluto de la función trigonométrica para el ángulo de referencia, que como te comenté antes, es igual al valor absoluto del ángulo inicial. Tras calcular este valor llegamos a que es 0,839 aproximadamente. Ubiquemos este valor en la tabla. Recuerda que es el valor absoluto de lo que calculamos en esta casilla. Para culminar, encontremos un ángulo con el mismo valor en la función trigonométrica. Recuerda que hay infinitos. Yo te explicaré una forma sencilla de llegar a un ángulo. Lo primero es ir a la tabla de la actividad 1 y encontrar en qué cuadrante distinto del ángulo la función tiene el mismo signo. Para nuestro caso, la tangente toma valores negativos en el cuadrante 4, además del cuadrante 2, que es donde se encuentra 140 grados. Ahora que sabemos dónde se encuentra el ángulo que buscamos, encontraremos qué ángulo tiene el mismo ángulo de referencia en el cuarto cuadrante. Como nuestro ángulo de referencia es 40, entonces para calcular el ángulo buscado, basta con restarle a 360 el valor del ángulo de referencia, es decir, 40. Al calcular, llegamos que un ángulo con el mismo valor de la función trigonométrica es de 320 grados. Completamos la casilla con el valor de este ángulo. Muy bien, hemos completado la primera fila. Pausa el video y completa tu tabla. Iniciemos ahora con la actividad 3. En este caso tendrás que calcular las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal cuyo lado final pasa por las coordenadas 5 medios, 5 negativo. Te ayudaré graficando este ángulo y calculando una de las razones trigonométricas. Vamos a ello. Lo primero es ubicar el punto por el que pasa el lado final del ángulo en el plano cartesiano. Este punto lo nombraremos A. Luego trazaremos un segmento del origen del plano cartesiano al punto A. Una vez tengamos este segmento, ubicamos el ángulo y lo denominaremos beta. Como desconocemos la amplitud del ángulo beta, entonces construiremos un triángulo rectángulo para utilizar razones trigonométricas. Para construir este triángulo, trazaremos un segmento perpendicular al eje de las abscisas que tenga un extremo en A. De esta manera construimos el triángulo BOA. Y para facilitar el cálculo de las razones trigonométricas, ubicaremos el ángulo de referencia de beta y la longitud de los catetos que ya conocemos gracias a las coordenadas del punto A. ¡Listo! Hemos terminado la construcción del gráfico que nos ayudará a calcular las razones trigonométricas del ángulo. Pausa el video y realiza la construcción en tu página del libro. Como lo prometido es deuda, te ayudaré a calcular la razón trigonométrica tangente. Lo primero de todo es identificar el ángulo de referencia para calcular las razones trigonométricas. En nuestro caso, lo haremos para el ángulo de referencia alfa, como vimos en la anterior actividad. El valor absoluto de la razón trigonométrica evaluada en el ángulo de referencia es igual al valor absoluto de la misma razón evaluada en el ángulo inicial. Lo único que tendremos que hacer, dado el caso, es cambiar el signo de acuerdo a la tabla que llenamos en la primera actividad. ¡Iniciemos! La tangente del ángulo de un triángulo rectángulo es igual al cateto opuesto al ángulo de referencia sobre su cateto adyacente. En nuestro triángulo, el cateto opuesto al ángulo de referencia mide 5 unidades y el adyacente 5 medios de unidad. Reemplazamos y operamos. La tangente de nuestro ángulo de referencia es igual a 2, pero como lo que buscamos son las razones trigonométricas respecto al ángulo beta, entonces tomamos el valor absoluto de 2. Verificaremos el signo de la función tangente en el cuarto cuadrante para saber el signo que toma la tangente de beta. Si te fijas, la tangente en el cuarto cuadrante toma valores negativos, por lo que la tangente de beta es igual a 2 negativo. Muy bien, hemos encontrado el valor de la razón tangente del ángulo beta. Ahora es tu turno de encontrar las otras razones trigonométricas. Pero para ello tendrás que conocer la longitud de 3 lados del triángulo y desconocemos la medida de la hipotenusa, por lo que tendrás que calcularla para determinar todas las razones trigonométricas.
Pausa el video y calcula la medida de la hipotenusa y las razones trigonométricas faltantes del ángulo beta. Apóyate del ángulo de referencia y la tabla de signos. Recuerda que debes simplificar o racionalizar tu respuesta de ser posible. Muy bien, ahora tendrás que repetir el mismo proceso que acabas de hacer, pero para otros puntos. ¡Vamos! Yo sé que tú puedes. Pausa el video y realiza esta actividad en tu cuaderno. Hemos llegado a la última actividad de tu libro. Aquí tendrás que ayudar a un controlador aéreo a calcular las distancias y ubicación de algunos aviones que sobrevuelan cerca de la torre de control. Para ello, tendrás que hacer uso de las funciones trigonométricas. Te explicaré cómo calcular cada uno de los ejercicios. En el primero, tendrás que calcular la distancia aproximada entre la torre de control y el avión A. Si te fijas en el gráfico, puedes construir un triángulo rectángulo de tal manera que el ángulo de 40 grados sea uno de los ángulos del triángulo y la distancia sea la hipotenusa. Para el caso del ejercicio 2, recuerda que cuando se tiene un ángulo en posición normal, el valor de la función seno corresponde a la coordenada en el eje de las ordenadas y coseno corresponde a las abscisas, por lo que calculando estas funciones tendrás las coordenadas de la ubicación del avión C. Además, debes tener en cuenta el cuadrante en el que está ubicado para definir los signos de cada coordenada. Finalmente, en el ejercicio 3 tendrás que calcular la distancia entre dos aviones. Una de las formas para resolver este ejercicio es encontrando las coordenadas de cada uno de los aviones y posteriormente encontrar la distancia entre los dos puntos. Pausa el video y responde las preguntas de tu actividad 5. Muy bien. Hemos estudiado las características de los ángulos en posición normal y cómo calcular las funciones trigonométricas para este tipo de ángulos. Ha sido un gran trabajo, pero antes de irte, te dejo una pregunta. ¿Cómo harías para encontrar la altitud y la velocidad de un avión en vuelo usando las razones trigonométricas? Deja tu respuesta en los comentarios y menciona qué te pareció toda la actividad. ¡Chao, chao, dinamigos!